pregunta, por supuesto, no sé si personal. Sí. Nosotros acá hicimos alusión al tema, de manera crítica al presidente. No te invitamos por eso, porque te invitamos cada 15 días a venir y con gusto lo seguiremos haciendo, pero dio la casualidad. ¿Cómo viviste vos el tema del retweet del presidente? Sí, mostrémosla porque está Martín acá. Sí. ¿Cómo lo viviste vos? ¿Te enojaste y después dijiste no me importa? ¿Tu familia te dijo, no sé, tus hijos, tu mujer, tu vieja, te dijeron parar hasta acá? No, lo viví tomaste como personal? Lo viví como una gran oportunidad para hablar de lo que yo quiero hablar, que es el aumento de los jubilados que estamos haciendo, por qué es responsable desde el punto de vista fiscal, por qué vamos a insistir si el presidente lo veta en el Congreso. Es decir, yo agresiones no respondo. No lo hiciste, no lo asumiste como porque personal. Las agresiones siempre hablan del agresor. Entonces vos tenés que dejar que la agresión, nunca hay que contestarle una agresión. Porque además si vos bajás al barro, salís embarrado, ¿viste? No podés, es un lugar donde siempre cuando te ofrecen ir al barro, es el terreno donde el tipo que ¿Es la primera vez que te pasa o tuviste, no, habés tenido alguna? No, las redes sociales son así siempre. No, pero digo oficial que un presidente, digo. No, acordate vos que no en estos términos, con este nivel... Con este ¿Cómo nivel, mucha gente no ve lo que estamos hablando? Con este nivel bajo, digamos, de desubicado y que no corresponde, no. Nunca te había pasado. Pero sí agresiones. ¿Y por qué crees que es? ¿Por lo que vos pensás, decís, hacés, votás? Yo creo que el presidente tuvo una mala semana, que el Congreso... La Argentina está empezando a funcionar como una democracia parlamentaria, con mucho peso del Congreso, por primera vez en prácticamente de regreso a la democracia, del 83 para acá. Y eso a alguna gente le molesta, no le gusta. Hay gente que cree que eligieron un emperador, que te dicen, pero ganó Milei. Como, sí, ganó el Ejecutivo, pero nosotros ganamos el Legislativo. Y hay poderes distintos, y hay equilibrio de poderes, y nosotros tenemos una agenda, y la agenda nuestra, sobre todo para mí que soy representante en la ciudad, es una agenda que tiene mucho que ver con los adultos mayores. Siempre, vos te acordás que tuve inclusive un enfrentamiento con Macri en su momento porque critiqué el ajuste que habían hecho a los jubilados. Tengo que ser coherente. Siempre, el proyecto ahora que se está tratando y que logró aprobarse, uno de los proyectos, lo presenté yo el año pasado cuando gobernaba Alberto. Entonces, imagínate si no voy a seguir peleando por los jubilados ahora. Y si no le gusta a alguien, no me importa. ¿Qué información les llega a ustedes? ¿Que se va a haber veto total, parcial? La información que había en la previa, en la negociación en la Cámara de Senadores, de hecho, le pedían a los senadores que votaran un dictamen distinto al que había salido de diputados, con un cierto compromiso en off, entre comillas, que era, mirá que si votan solamente el aumento del 8% a los jubilados, el presidente no veta. Después finalmente hubo un dictamen igual que el de diputados, sí, repitieron mantuvo, que tiene 3 componentes esencialmente para resumirlo, la mínima en el valor que prácticamente tiene hoy con el bono, 10.000 pesos más, el 8% que se habían comido de la inflación de enero y la cláusula gatillo, si aumenta el salario real, la mitad de ese aumento se le da a los jubilados a partir del año que viene. Eso, lo que nosotros esperábamos era el veto parcial del presidente. Se hablaba de que el presidente iba a hacerlo, entre comillas, un veto inteligente. ¿Por qué? Iba a mirar la votación en particular de ambas cámaras y iba a ver qué artículos no habían tenido 2/3 en las cámaras. Insistir por parte del presidente para ir en contra de todos los artículos que sí tuvieron 2/3 parece un juego institucional riesgoso, digamos. Por supuesto, el presidente está en todo su derecho, Fabián, si lo quiere hacer. Hay que también desdramatizar esto, ¿no? Es normal en una democracia parlamentaria que el presidente use su poder de veto, no hay ningún problema y es normal que nosotros insistamos. Hay un video tuyo, ¿no? A ver, pongámoslo como... Ponelo, tiene que ver con los jubilados, dale. Vos también vas a ser viejo, vos también te vas a jubilar, yo también, todos vamos a ser jubilados. Por eso te voy a contar cómo vamos a financiar el aumento que le dimos a los jubilados en el Congreso. Punto número 1, ahorra millones de juicios para el Estado. Punto número 2, les devuelve la inflación del mes de enero que el gobierno se había afanado y se lo devuelve. Antes le habíamos aprobado al gobierno el aumento del impuesto al tabaco, antes le habíamos desaprobado al gobierno los fondos para la CIDE, financiamiento suficiente para pagar eso. Punto número 3, porque el aumento de la jubilación mínima es lo mismo que se está pagando ahora con el bono prácticamente
y el aumento hacia adelante. Si aumentan los salarios, se financia con el propio crecimiento de la economía. Les damos a los jubilados la mitad del crecimiento de la economía, lo que quiere decir que el gasto previsional como porcentaje del PBI se va a achicar siempre. La fórmula más responsable para las finanzas públicas, la que evita los juicios y la que hace justicia con todos los jubilados. Vos... Esto usaste para tu imagen inteligencia artificial. Sí, estás jubilado. Exactamente, sí. Está bien, quisiste generar impacto, Está explicaste bueno, está muy bueno. una buena forma de comunicación. Porque vos sabés que hay dos contestaste problemas. a los argumentos del presidente del La voz viernes. no te salía de tan de jubilado. Se notaba que era vos. Hay dos problemas, viste, de comunicación por los cuales el ajuste siempre va sobre los jubilados. El primero es que obviamente vos vas contra las universidades, tenés 1 millón de jóvenes en las calles, la reacción es inmediata. Vos vas contra los jubilados y obviamente, viste, la gente del adulto mayor tiene más Acabo de dificultades decir para lo salir. mismo hace 1 hora Claro. y 20 minutos. Eso, que entonces, no hay marcha de jubilados. Marchas en más serio. difícil, Digo. más No difícil piqueteros porque cortando, muchos marchas en jubilados serio. tienen problemas de movilidad, una marcha es difícil, porque tenés que caminar mucho tiempo sin ir a un baño, sin tener agua a veces, es difícil. Tenés que ir hasta el lugar. Y en segundo lugar, ir hasta el lugar además, y en segundo lugar, porque es difícil de representarse para la gente que todos vamos a ser en algún momento jubilados. Entonces atacan sobre un público Ahora, que piensan que nadie... Todo el mundo dice, Te hago esta pregunta, Martín. queda lejos ese camino. Te No, hago no esta queda tan pregunta lejos. porque tengo la sensación de que el Senado lo votó, el viernes habló el presidente, la foto con los economistas, aparecieron algunos economistas que no forman parte del gobierno, en teoría, alertando que se derrumbaba el mundo, el discurso del presidente en la Bolsa de Valores de Rosario, diciendo que era 62% del PBI. Un disparate total, un disparate. Y el fin Yo de le invito semana al comenzó a presidente que calmarse elija- el tema. Que elija el economista que tenga ganas, que nombra, porque ya sé que él no se anima, que elija al economista que tenga ganas y que lo ponga frente a frente en un canal de televisión y yo lo desafío a debatir cómo se financia eso y a que el disparate ese del 62% es un disparate del tamaño de una casa. O sea, hablemos con Ramiro, que le gusta debatir, lo digo en serio. Con el que quieran. Y lo hacemos con Martín, hacemos un ¿Qué? debate. Ahora- A mí me parece que, te voy a ser honesto, hace falta ese debate. Absolutamente. Porque hay gente que con su mejor buena intención escucha lo que dice el presidente No, pero- y se preocupa, le cree al presidente y está muy bien. Pero además- y hay gente que dice, no, esto no es un aumento tan grande. Pero además Y a mí me ha llamado la atención, saquemos el kirchnerismo, porque si vamos a kirchnerizar todos los diálogos, no se va a poder avanzar un centímetro en Argentina. Está hablando un radical, que de kirchnerista no tiene un pelo. Yo a Martín lo he escuchado hablando lo que corresponde, muy crítico del kirchnerismo Martín Tetaz. Mucho más que Javier Milei. Pero me parece que sería bueno un Pero hay debate otro tema- para que mucha gente escuche Hay otro estos tema. argumentos. Esta discusión se enmarca en una mucho más amplia discusión mundial de cómo se va a financiar la tercera edad en el mundo entero. En todas Sí. partes está la discusión de si hay que Claro. aumentar la edad jubilatoria, No, seguro. que la pirámide ahora Hay es que un aumentar, cubo. Luis. Hay que hacer una... Luis, hay que hacer bueno, una- hay que- sí, Pero, mirá. y que la pirámide es un cubo, No, que hay- no va a alcanzar, qué va a pasar con Hay la que hacer inteligencia una reforma, artificial. sí, hay que hacer una reforma jubilatoria profunda, eso seguro, porque además la forma de creación de valor de ahora no tiene nada que ver con la que estructuró este sistema de seguridad social, no es más el empleo asalariado formal del siglo pasado, es otra cosa. Hay que reformar el sistema. Dicho eso, lo que nosotros estamos discutiendo ahora no es la reforma integral del sistema, Claro. solo la movilidad. La movilidad de la Constitución es muy clara, la Constitución te dice que hay una ley del Congreso que tiene que determinar la movilidad, no un decreto del presidente. La última vez que hubo un presidente que quiso determinar la movilidad por decreto, que fue Néstor Kirchner, terminó en la sentencia Badaro, que fueron millones de juicios que perdió el Estado. Por más buena voluntad que haya tenido Kirchner en su momento o Milei ahora, no estoy jugando eso. Lo que digo es, no le corresponde al presidente fijarla por decreto, porque después van a empezar a llover los juicios de por qué el bono de 70 y no de 80, por qué se licúa el bono, por qué los que tenemos una jubilación más grande no cobramos el bono. Ahora, por qué- Martín, ¿y no crees como hay alguna versión que está dando vueltas de que el presidente va a vetar, pero va a mejorar la jubilación inmediatamente? Como para decir, ven que nosotros lo podemos hacer sin esperar el Congreso, que quiere otra cosa No, el Congreso. está Y que nos pulsee el Congreso. Está bien, pero Claro, ahora- nos están empujando a hacer otra cosa que no queremos, Pero nosotros lo que tiene queremos hacer Pero esto. está bien, a ver. Te pregunto. Ojalá mejore las jubilaciones. Punto No, te número uno. pregunto a ver Dicho si- eso- Dicho eso, sería medio raro. Está diciendo que no tiene plata para pagar y al otro día aumenta la jubilación. Sería raro. Pero en tercer lugar,
Es que no le corresponde al presidente. Esto es lo que quiero que quede claro. Ya sé que estamos acostumbrados al presidencialismo de mucho tiempo. Sí. Uno cree que entonces cuando gana un presidente, el presidente tiene que hacer y deshacer porque la gente para eso lo votó. Y esto es falso, está mal. Si la gente votó al presidente para ejercer el poder ejecutivo de acuerdo a una constitución. Somos una república, tenemos división de poderes. No le corresponde al presidente determinar la movilidad de los jubilados, por más que sea mejor la movilidad. Capaz que el presidente, otra vez lo de Néstor Kirchner. La movilidad de Néstor Kirchner para muchos jubilados era mejor inclusive seguramente que la inflación, probablemente. De hecho lo fue para las jubilaciones mínimas. Pero eso generó entonces un montón de problemas a los que no cobraban la mínima, que miraban y decían, che, ¿por qué se rompió la pirámide? Hicieron juicio y ganó Badaro, la sentencia de Badaro. Famoso Badaro 1 claro, y después Badaro 2. Y fueron millones de juicios que todavía estamos pagando hoy. Entonces digo, si la Constitución dice que lo tiene que hacer el Congreso, ¿por qué tanta insistencia en el Ejecutivo de hacerlo? Dos cosas de lo que dice decreto? Martín que es muy importante. Y porque al no sigue la línea del gobierno. Al principio no Por se eso ven, se queja. pero hay que tener cuidado. Yo digo en general esto, con las decisiones que toman los gobiernos, que no tiene el respaldo legislativo atrás. Porque después son juicios que el Estado pierde. No tengas dudas. Y el gobierno se va. Nunca gana un juicio de Estado. Hace 4 años, Juicios 8 años, el gobierno se previsionales va. No lo gana nunca. Claro, Va a perder todo. y esto lo planteó, lo que está diciendo Martín Tetaz, lo planteó Osvaldo Giordano. Claro, en un informe de la Fundación Mediterránea el fin de semana que dijo, ojo con el veto total. Dijo, piensa en un veto parcial, porque este proyecto le da sustento legislativo a un decreto que no lo tiene. No, yo estoy de Dice, acuerdo. ojo, ¿eh? Porque vos sabés que además ese proyecto no nace de un repollo. Nosotros estuvimos trabajando durante 3 meses en la comisión y vinieron todos los especialistas, todos los abogados que hay previsionalistas de la Argentina, todos los estudios, a decir, mire muchachos, contra lo que nos conviene a nosotros, a decirnos, tiene que tener la ley un piso para que se cubra la canasta básica, tiene que tener una movilidad que tiene que tener que ver con la inflación, pero también tiene que tener un componente atado a los salarios. Esas 3 cosas que nos pidieron son las 3 cosas que están en la ley. O sea, no es que nosotros hicimos la ley que más nos gustaba a nosotros. Sí. Teníamos un proyecto cada supongamos uno. que Milei ese veto total. ¿La Cámara va a insistir, los diputados? En el Senado sobran 2 tercios. Absolutamente, sí, no tengas ninguna duda. ¿Va a haber 2 tercios? Va a haber 2 tercios. Vos sabés que eso ya es un tema no solo Mirá, para ya el lo bolsillo del subo. jubilado, A ver, sino que ya es un tema político, mirá, ya lo con subo. antecedentes históricos que habrá que buscar en alguna telaraña de algún archivo que un Lo subo. Congreso le imponga una ley a un presidente. Claro, porque es la primera vez que tenés un presidente que tiene menos de una tercera parte del Congreso. Esto es lo que está pasando ahora. Por eso yo digo que el presidente tiene que hacer un veto inteligente. Si el presidente hace un veto para ir contra artículos que tienen más de 2 tercios, no es inteligente. Puede hacerlo, insisto, otra vez. No quiero meterme, está en todo su derecho. Pero O sea, vos decís que va a haber 2 tercios si el presidente es un veto total. para lo que hubo 2 tercios, va a haber 2 tercios. Pero Martín, ¿cuánto tardan? Supongamos que hace el veto, presidente veta la firma el semana veto. siguiente. Lo que Martín está diciendo que el La presidente haga semana un veto siguiente parcial. insistimos en la Cámara de Diputados. Pero por eso, mañana o pasado veta el La presidente. semana siguiente hay sesión, insistimos en la El Cámara de miércoles Diputados. próximo. Sí, o jueves, porque O viene jueves. justo, hay una sesión para el O jefe sea, de es gabinete. inmediato. Es inmediato. Y si el gobierno da una señal de mejora a los jubilados, igual. No tiene nada que ver la señal. Porque no bueno. resuelve ninguno de los problemas. Bueno, pero si hay una mejora como dicen que puede haber el gobierno, Tiene- igual irían. Si el gobierno veta, el Congreso va a insistir. Perfecto. El punto es el veto. Por supuesto. Salvo que el veto sea... Otra vez, si el veto es inteligente, porque nosotros hacemos números, digamos, ¿no? Somos racionales. Sí. Si el veto es inteligente y va a vetar artículos que en la votación particular no llegaron a conseguir los 2 tercios, Sí. entonces obviamente podría ser que alguien diga, che, miren que el número para insistir con los 2 tercios no está. Entonces que el Congreso acepte ese veto parcial que implica la mejora a los jubilados al menos de este 8% que estamos hablando, que es la inflación del mes de enero que falta. Acá dijimos que nos parecía en un punto que el tema de los jubilados era una moneda de cambio, como siempre lo ha sido en muchos gobiernos, hasta para las campañas presidenciales. ¿No tienen temor a que muchos digan esto? ¿Cómo una moneda de cambio qué? Sí, de compulsión con el gobierno. No, O mirá, compulsa con el pero gobierno. no hay ninguna cuestión electoral porque estamos a un año y pico de las elecciones, no estamos en un año electoral, no hay ninguna razón electoral y déjame decirte una cosa que lo mismo que dije cuando aprobé la ley base si me criticaban del otro lado, ¿no? Y yo decía lo mismo, mira, a mí no me interesa si voto con el gobierno, si no voto con el gobierno, si voto yo, no me eligió la gente para eso. La gente me eligió para hacer lo correcto, yo tengo que hacer lo correcto. Si eso me hace ganar o me hace perder un voto, no me interesa. Yo no me metí en la política para hacer política con encuestas.
No es momento de mirar encuestas. No es momento electoral y no es momento de especulaciones electorales. Hay que hacer lo correcto. Si lo correcto le duele al presidente, lo siento. Si lo correcto le duele a los kirchneristas, lo siento. Si lo correcto hace que yo tenga que votar una ley junto con alguien del gobierno, la voto. Si mañana tengo que votar otra ley junto con alguien de la oposición. Yo agrego una cosa, también. Martín. Lo correcto hay que hacer. Porque acompañaron a ustedes el kirchnerismo. Si Alberto fuera presidente, yo no sé si no lo veta. Vamos a decir las cosas como son. Pero claro que probablemente... El proyecto Alberto lo vetaría. Pero muy probablemente. De hecho, Cristina en su momento vetó el 82, ¿te acordás? Sí, también. ¿72% más? Sí. Obviamente, no tengo ninguna duda que muy probablemente lo vetaría, ¿sí? Señor, gracias. Muchas gracias. Después cuando hay muchísimas...